Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a hablar acerca de exportación. Fue uno de los temas que ustedes nos pidieron, que querían que platicáramos. De cuando les preguntamos que qué temas querían que nosotros tratáramos aquí en Más Negocios, nos dijeron: queremos saber cómo exportar. Y precisamente de eso vamos a platicar hoy. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta, que deberías tomar en cuenta si quieres exportar? Así que de esto vamos a platicar en el siguiente segmento con nuestros invitados de AGESPORT, quien ya se encuentran aquí en los estudios. Pero ahora vamos a arrancar con nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, ¿qué está sucediendo? Y primero quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya la comparten y nos saludan desde nuestra transmisión en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que muchas gracias. Y a quienes nos escuchan a través de la 102.1 también, muchas gracias por sintonizarnos. ¿Qué pasó en Wall Street? Pues el Wall Street estuvo con resultados hacia la alza, ganancias marginales, y todo esto por lo que yo llamo el efecto Trump. Hay dos cosas que incidió, o al menos para arriba y para abajo, depende del día. Depende de lo que él diga y cómo lo tome la gente, pero siempre hay un efecto Trump y la diferencia ahora, que considero que siempre la tuvo, pero que ahora su ámbito es mucho más grande al ser presidente del país más, pues la primera economía del mundo, es que pues su efecto es aún mayor, pero me imagino que siempre este estilo no lo ha perdido. Y esto sucedió porque Trump el domingo habló acerca de que las conversaciones con China, recuerda que hemos estado hablando que ha habido conversaciones entre Estados Unidos y China sobre los aranceles y la forma en que están comerciando, y que si no llegaban a un acuerdo este 28, se iban a disparar o se iban a aplicar tasas arancelarias hacia los productos que China o que se importan desde China y viceversa. Pues el domingo Trump dijo que las conversaciones pues habían sido muy productivas y que se reuniría con el presidente chino Xi Jinping para cerrar un acuerdo si continuaban los avances como iban. Y esto pues fue campanas al vuelo, y las acciones en la bolsa pues lo tomó con muy buenos ojos estas declaraciones de Trump, sobre todo el área industrial y tecnológica, porque obviamente son los más afectados. Sí, y falta ver realmente qué van a concretar. Lo que sucede era de que estaban corriendo contra el tiempo, habían estado así teniendo literalmente una semana las reuniones en China, otra semana en Washington, otra semana en China, y así estaban, y esta semana toca en Washington. Y las aerolíneas felices. y no os cuento, porque las aerolíneas y los hoteles, me imagino. Entonces estaban corriendo básicamente porque tenían un deadline el viernes, el 1 de marzo, en el cual la mayor parte de productos que se exportan de China a Estados Unidos y que ya les habían subido los aranceles al 10%, los iban a subir al 25%. Eso iba a suceder supuestamente el viernes. Pero argumentando de que están avanzando en las negociaciones, pues fue que Trump decidió ayer poner ese tweet en donde dijo que iba a suspender temporalmente el incremento de 10 a 25% de los aranceles,
porque con la esperanza de que ya pronto van a terminar con las negociaciones y que va a poder tener una reunión con Xi Jinping, el presidente chino, próximamente en su club de golf en la Florida, en Mar-a-Lago. En Mar-a-Lago. Y lo mismo sucedió en las bolsas europeas. La bolsa que encabezó las ganancias fue la de Italia, seguida por la bolsa de Alemania. Esto también por la noticia que podrían llegar a un acuerdo China y Estados Unidos. Las principales acciones o los principales valores que fueron impulsando la bolsa en Frankfurt fue Adidas y Volkswagen. Esto, pues obviamente, es parte de la misma situación que hablábamos de lo que sucedió entre el tweet que dio a conocer Trump acerca de las negociaciones. Y otro tweet, Jorge, que impactó fue el del petróleo. También un puro tweet, ¿no? Así es, el efecto Trump en el mundo de los negocios. Y lo que hizo Trump pues fue mandarles un mensaje diciéndoles que le bajaran 2 rayitas, le dijo a la OPEP, a ver si le bajan 2 rayitas a esa su restricción de producción, porque los precios, esta subida de precios es insostenible. Y esto pues afectó los precios. Sí, increíblemente bajaron entre $2 y $3, dependiendo del WTI o el Brent. Bajaron entre $2 y $3 hoy, precisamente a raíz de ese tweet, indistintamente de lo que... Solo es en este caso es un excelente ejemplo de las percepciones, ¿verdad? Porque no es que hoy hayan salido temblando todos los jeques árabes a cerrar los pozos petroleros hoy en la tarde, sino simplemente es por la percepción de el efecto que puede tener eso sobre la producción de petróleo, que recordemos que lo que han estado haciendo es bajando la producción. Uh-huh. Sin embargo, hay una posición ambivalente de Arabia Saudita, porque está así entre dos fuegos Arabia Saudita, entre la necesidad que tiene de que suba el precio para poder no salir, pero sí paliar sus problemas financieros, pero por el otro lado, que no quieren molestar a Trump, porque es casi que el único aliado que les ha quedado en todo este relajo del asesinato de Khashoggi el año pasado, ¿te recuerdas? Así es. Entonces están así, han de estar interesantes y difíciles las sesiones del gobierno de Arabia Saudita alrededor de este tema, ¿no? Porque cualquier decisión que tomen les puede salir el tiro por la culata. Interesante, porque estas declaraciones o este tweet que pone Trump este lunes, hablando que los precios estaban muy altos y que le bajaran o lo tomaran con calma a la OPEP, viene después que el viernes habían alcanzado los precios habían subido en su máximo de 3 meses, llegando a costar 57.81 el WTI y $67.73 el Brent, y ahora cerraron en 55.48 el WTI y 64.76 el Brent. Así las cosas. Y otra tema interesante, Jorge, pues es que la semana pasada pues, fue el Congreso de telefonía móvil. Esto todavía sigue. No, hoy arrancó. Perdón, hoy arrancó. Lo que pasa es que ya empezaron las conferencias de prensa, porque siempre se adelantan, incluso los de Samsung que hicieron la semana pasada allá en San Francisco. Si yo te dije, debiste haber pasado por ahí. Pero, sí. pero no es un pueblito San Francisco, ¿no? No es tan chiquito. Pero la convención hoy arrancó en Barcelona, que es así el congreso más grande, la conferencia más grande del mundo en el área de telefonía celular, ¿verdad? Entonces ya ahí aprovechan para hacer muchos de los lanzamientos las empresas telefónicas. Y precisamente eso fue lo que sucedió ayer, porque hablando de adelantarse, ayer la compañía Nokia lanzó el primer teléfono, y uno se preguntaría, es el primer teléfono con 5 cámaras. Y este teléfono, Nokia presentó un teléfono que tiene 5 cámaras, y la idea es que tenga mayor nitidez a la hora de captar las imágenes. Este se llama el Nokia 9, y este Nokia lo que tiene va a tomar las imágenes en HDR. Además, serán imágenes que se van a funcionar de las 5 cámaras para darle mayor profundidad, serán de 12 megapíxeles, tendrán profundidad de campo, y está enfocado, según el comunicado, está enfocado para aquellos que son entusiastas de la fotografía.
Y de hecho lo que hacen las salvedades de que tomando en cuenta los precios que se están echando ahora con las nuevas líneas de celulares que han anunciado la semana pasada y este fin de semana, lo sienten barato en $700. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, y bueno, va a tener un chip adicional para solo procesar las imágenes, una pantalla POLED, carga inalámbrica integrada y un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla. Y además, otra de las funciones que va a tener es que tiene una alianza con Adobe y van a tener ya instalado la aplicación de Adobe Lightroom para que se puedan editar las fotografías desde el teléfono y que además va a tener la opción de grabar las imágenes en el formato sin compresión o el RAW. Y esto pues le da una mayor, obviamente, calidad para aquellos que saben de fotografía. Sí, me tiendan un poco de pensar si me cambio o no, pero... Con 5 cámaras. Sí. Aunque sí. Te aseguro que cuando salga el Note 10, de seguro, porque ya viste que ahorita que sacaron el S10, o sea, hay una versión que ya tiene 4 cámaras atrás y 2 adelante. O sea, realmente tiene 6 cámaras. Sí, y cada vez más, porque al final, interesante, uno nunca se hubiera imaginado la necesidad de tener una cámara en el frente. Como ahora ya una cámara ya no es suficiente y ya son 2, y la pregunta es hasta dónde irá avanzando esto. Hay que recordar que lo que estamos viendo son mejoras incrementales. Yo sigo esperando ese teléfono disruptivo o ese dispositivo que no sé si va a ser teléfono, que va a cambiar la forma en que nos comunicamos y lo usamos. Pues ahorita, o sea, por lo menos que son así distintos, sacaron justo la semana pasada Samsung y ayer los de LG. Su teléfono ese que se dobla, ¿verdad? Ajá, o sea, de seguro obviamente va a ser interesantísima la tecnología esa de cómo haces para que la pantalla, o sea, es un vidrio flexible, que realmente no es vidrio, pues, pero es la tecnología esa, para que lo puedas usar como celular, o sea, en el sentido así normal de un celular, y cuando lo abrís, te funciona como una tablet, ¿verdad? Entonces, esa es eso sí es un cambio interesante. No, tal vez no es así completamente disruptivo, pero es un cambio interesante. Lo más interesante es el precio, ya viste, ¿no? El del Samsung va a costar como $1,900, y el de LG está sentada. Lo anunciaron en como $2,650, algo así. O sea, sin palabras. Vamos a dejar que ¿cómo son? Que los early adopters lo prueben bien hasta que llegue a nuestras manos. Mises decía, y creo que también Mises y Hayek decían que el lujo, vamos a aprovechar que que ahora es un lujo, lo financien los que pueden pagarlo para que después nosotros podamos usarlo y ya deje de ser ese lujo. Por otro lado, Microsoft presentó unos nuevos lentes para que es un visor de realidad mixta. Y esto me llamó la atención, que ya no es solo realidad virtual, sino ahora es realidad mixta. Y esto pues obviamente es muy interesante, porque si estamos hablando de telefonía celular, estamos hablando también que muchas veces la realidad virtual y la realidad mixta se utilizan también no solo para videojuegos, sino también para capacitación. Pues lo que están haciendo es que estas gafas del HoloLens 2 lo que hacen es permitir manipular directamente de hologramas con los mismos gestos que se utilizan a la hora de interactuar con objetos físicos en el mundo real. O sea que parece que uno está manipulando las cosas en hologramas. Esto ya se había visto y se ve en educación, sobre todo en medicina, cuando están haciendo cierto tipo de maniobras o cierto tipo de procedimientos quirúrgicos. Se utiliza mucho esto, pero ahora con estos lentes pues ya no solo va a ser bidimensional, sino entran a un mundo tridimensional. Y lo interesante es de que se les ocurrió una buena manera de precisamente lo que mencionaba, solo que no necesariamente a través del lujo, sino a través de la rentabilidad, porque estos los orientaron hacia trabajos industriales, o sea, actividades de empresariales, no son así no están diseñados específicamente para el consumidor final, sino para trabajos industriales, en donde, por ejemplo, la gente pueda estar trabajando con máquinas y ver ahí en el visor los productos, ese tipo de cosas, o cómo funcionan las máquinas con las que están trabajando. Entonces la idea es de que puedan ser más productivos las personas, y eso hace de que también
puedan costear el costo, porque también están en $3,500 cada par de lentecitos. Así es. Ahora, si tomamos en cuenta que te podría servir para capacitación, pues se va diluyendo ese costo. Así que estas son las principales notas que queríamos comentar con ustedes, y también quiero contarles que Banco Ficosa tiene a tu disposición cuentas monetarias y de ahorro donde tu interés está y tu dinero está seguro mientras recibes excelentes tasas de interés. Cuentan con una banca en línea disponible las 24 horas, los 365 días del año. Así que con Banco Ficosa decile que sí a hacer realidad eso que más quieres. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Y como todavía estamos unos días en el mes del cariño, pues en Intelaf aman la tecnología, y para sorprender a tus amigos o seres queridos, puedes ir a Intelaf y encontrarás el regalo perfecto. Y entra ahora a la página de intelaf.com, que es una página donde está toda la información de todos los productos que ellos tienen en tiempo, con los inventarios en tiempo real. Así usted sabe en qué tienda está el producto que usted quiere y lo puede ir a buscar ahí, o puede ahora utilizar también el servicio de Intelaf a domicilio, en donde ellos se lo pueden llevar a su casa o a su oficina sin ningún recargo adicional. En Intelaf, donde aman la tecnología. Regresamos ya a Más Negocios y ya están con nosotros nuestros invitados, Rolando Ramírez y Scholl Gerendas de Agesport. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y me gustaría que empezáramos hablando acerca de exportar. Exportar implica muchos requisitos, y dependiendo del país son los requisitos que hay que cumplir. Pero ¿cuáles consideran que son las principales áreas o principales actividades que debería alguien que quiere exportar, que debería tomar en cuenta al momento de tomar esa decisión? Ya, mira, nosotros lo que siempre recomendamos en Agexport es, si tú vas a exportar y al menos ya tienes el producto que deseas exportar identificado, tienes que hacer un estudio de mercado, investigar el mercado que te llama la atención o que seleccionaste por diferentes razones que puedas tener como el destino de tu producto. Y generalmente se necesita hacer una adaptación del producto a ese mercado para que sea bien aceptado y cumpla con la regulación del país. Generalmente un exportador tiene que cumplir requisitos que son una porción requisitos de gobierno, requisitos nacionales, y otra que son requisitos del cliente. Entonces, siendo el cliente, por ejemplo, un supermercado, por decir algo, ¿no? Sí, puede o ser el cliente final, mayorista, o puede ser el consumidor o un intermediario. También depende, pues, si estás exportando una materia prima o un producto ya terminado, ¿no? Entonces, en función de eso, pues ya la adaptación del producto va a requerir, por ejemplo, que se hagan análisis para poder cumplir la forma del etiquetado que quieren, o para ver si no tiene o si tiene algún producto que el mercado ahí requiere, por ejemplo, que no tenga aditivos o que tenga X o Y aditivo, o advertencia, o pueden ser requisitos del empaque también. Ese tipo de cosas es a lo que le llamamos la adaptación del producto al mercado. O sea que al final debemos tener claro que el producto, como lo estamos produciendo aquí, porque por lo general ya muchos de los que exportan ya tienen experiencia produciendo y generando negocios aquí en la región o aquí en Guatemala, deben entender que ese producto tal y como está no puede irse así a ningún lado. Hay que hacerle las adaptaciones. Todo depende de qué producto queremos exportar, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que los productos farmacéuticos, los productos alimenticios requieren mayor regulación, ¿verdad? Por ejemplo, lo tecnológico, lo artesanal, los productos de vestuario requieren menos regulaciones. Por lo general estas normas nos las pone la Unión Europea, Estados Unidos,
y nos piden ciertas mediciones que tenemos que hacer a los productos. Por ejemplo, un alimento tiene que tener ciertas trazas de pesticidas que pone la FDA. Si no se cumple con esta cantidad de trazas, no nos van a aceptar el producto alimenticio, nos lo van a devolver, ¿verdad? A rechazar. Y para esto nosotros requerimos pues un laboratorio local, ¿verdad? Donde hagamos el análisis y podamos cumplir con las regulaciones de exportación. Entonces es importante que el exportador defina su plan de negocios, en qué producto se va a enfocar y conocer las regulaciones internacionales de lo que va a exportar. Antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Porque no es nada más de tirarse al agua y mando mi contenedor y a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Tenemos también empresarios que desde que iniciaron su negocio lo hicieron pensando en exportar, por decir algo. Digamos, el sector de maquila, ¿verdad? Que ya inició pensando que iban aquí a armar las piezas de ropa y las iban a exportar. Entonces ellos ya cumplían con esa parte, pero aún así nos sucede, por ejemplo, no es lo mismo exportar al mercado de Estados Unidos que al de Europa. Entonces igual tienes que hacer nuevamente ciertas adaptaciones desde la etiqueta, ¿verdad? Porque las medidas no son las mismas. Hay ciertos tintes también que, por ejemplo, en Europa no aceptan. Entonces hay que a veces hacer pruebas para comprobarles que no llevan esos tintes. A veces también son cuestiones del empaque, ¿verdad? Que en Europa son más verdes, entonces no desean tanto empaque plástico, ese tipo de cosas también hay que considerar. Se lo mandamos con qué hoja de plata. Por ejemplo, el sector farmacéutico es el más regulado, ¿verdad? Es el más que la comida. Más que la comida. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita cumpliendo el informe 32 a nivel de calidad, ¿verdad? México ya va por el informe 37. ¿Qué quiere decir eso? El informe 32 es el mínimo de equipos de calidad o de mediciones que yo le voy a hacer a mi producto para poderlo exportar, ¿verdad? Son informes que hacen en la OMS. O sea, hay una sesión de la OMS y de esa OMS sale un informe y los van numerando relativamente. Entonces, el 32 fue un informe donde se declararon los requisitos básicos de calidad para medicamentos. Pero con el informe 32, quien cumple en Guatemala con eso, tiene acceso a un mercado latinoamericano, digamos, limitado. Y ya para exportar más allá es lo que dice. Y entonces, conforme va avanzando la numeración, podemos decir que es un informe que va siendo más actualizado y más exigente. Más exigente. Entonces, correcto. Por eso era que en Guatemala se está cumpliendo el 32, pero en otros países ya van por el 37. Correcto. Y esto es importante porque como país exportador tenemos que ser competentes, ¿verdad? Y competentes implica cumplir todas las regulaciones internacionales. Si no nos esforzamos por esa competencia, simplemente vamos a tener muchas limitantes de exportación, ¿verdad? Vamos a limitarnos al mercado de Centroamérica. ¿Qué hace, Rolando, que estemos en el 32 y no en el 37? ¿Falta equipo? ¿Faltan mejores buenas prácticas? ¿Qué es lo que hace que no lleguemos, que estemos en 32 y no en 37 por decir estos valores? Depende de varios escenarios. El primer escenario es el factor gobierno, ¿verdad? Tiene que haber una legislación, ¿verdad? Para poder cumplir con esas regulaciones a nivel empresarial. El segundo factor es también la parte de inversiones, ¿verdad? Estas regulaciones requieren una gran inversión por parte del exportador, ¿verdad? Entonces es realmente un mix, ¿verdad? Tal vez cumplir con la parte de inversión y cumplir con la parte de legislación. Podríamos, sí. No, yo iba a preguntar que si, por ejemplo, pero sí puede ser que la legislación aquí no esté tan avanzada, pero haya alguien que sí quiera exportar, qué sé yo, a Europa y cumpla con todos los estándares de allá, aunque la legislación aquí no le llegue, ¿no? Es que es lo que decía Rolando. En la parte de medicamentos y también afecta a veces en el área de alimentos, el informe 32 lo evalúa personal de gobierno y tienes como un registro o una certificación del gobierno que es el único que vale para que tú
tengas credibilidad. Ya me cayó el 20. Ahí cayó el 20. Entonces, ahí el asunto es que es nuestra infraestructura de gobierno la que tiene que estar preparada para poder hacer esas evaluaciones y dar esas declaraciones. Y no puedo acceder a un laboratorio internacional, así que lo verifique. No lo aceptan. No aceptan, o sea, el único, acorde a este informe, el único que puede emitirlo es la entidad de gobierno. Por lo general, el comprador internacional pone sus condiciones, ¿verdad? Yo quiero este producto con cierta cantidad, por ejemplo, de pesticida o cierto alimento con ciertas cantidad de productos microbiológicos. Y el exportador tiene que adaptarse a esas condiciones. Realmente la norma la pone el cliente, el comprador internacional, ¿verdad? Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando de este tema. Ya establecimos que lo primero que tiene que conocer es el mercado al que quiere dirigirse. Saber conocer ese mercado, porque de ahí va a entender dos cosas: los requisitos gubernamentales y los requisitos del cliente en cuanto al producto o servicio que quiere ofrecer. Cuando regresemos del corte, ¿cuáles han visto ustedes o consideran ustedes que son los principales errores o los principales fallos que se cometen a la hora de buscar exportar? Que dice uno, bueno, es que esto es por lo general donde siempre tropezamos. Vamos a ir al corte y regresamos. Ahora disfruta lo mejor de la San Martín en casa. Ya no tienes que salir para disfrutar lo mejor de la San Martín. Al 2215-1515, ahí te llevan lo mejor de la San Martín. Si vives en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, llega lo mejor de la San Martín. Solo marca 2215-1515. Estamos platicando acerca de qué se necesita para ser exportador. Obviamente las ganas de querer hacerlo, de tener un producto y después investigar a qué mercado vas para poder entender cuáles son los requisitos. ¿Cuáles consideran entonces que son los principales errores o las principales falencias o aquellas cosas que se le pasan al exportador a la hora de buscar esos mercados y que obviamente muchas veces inciden costos? Sí, mira, una cuestión es evaluar bien las razones por las que estás seleccionando un mercado, ¿no? Porque a veces puede ser simplemente porque yo conozco a alguien, tengo un familiar o un amigo y él quiere empezar, y resulta que tal vez el mercado económicamente no es lo más atractivo. Entonces ese es un error. Otro error puede ser también la parte siempre del estudio general, haber considerado todos los aspectos no solo técnicos del producto, sino los económicos, logísticos también, porque a veces la logística resulta más cara el transporte de la caja del banano que el banano, entonces ahí pues se pueden perder los negocios, y si uno no hizo bien sus cálculos, ya no es el negocio el que pierde, sino que pierde uno. Claro. Entonces, salvando eso, luego están los temas técnicos que hablábamos un poco, ¿verdad? Conocer bien la adaptación del producto al mercado, las normas que hay que cumplir, y cuándo hacer esas diferentes evaluaciones del producto, porque error también es hacer primero el embarque y después el análisis, porque resulta que te lo mandan de regreso si no cumplías con todo. Hay que hacer una buena investigación. Hablábamos aquí de que hay diferentes tipos de productos que exportamos, entonces no es lo mismo exportar los requisitos para un alimento, porque tengo que investigar en el área de salud, en el área económica, en el área de requisitos aduaneros, por ejemplo. Tengo que investigar también las ventajas que tengo yo según acuerdos comerciales que puedan existir, ¿no? Para no caer en lo de pagar impuestos cuando tal vez no me aplicaban a mí por ser el origen que tengo. Y por supuesto que difícilmente te lo van a advertir en donde los vas a pagar, ¿no? Exacto. No pague eso, si usted tiene que pagar menos. Sí. Entonces todos esos son aspectos que pueden llevarnos a errores que al final implican gastos y costos que eventualmente pudieran evitar que yo
pueda exportar. De lo que estás diciendo, ¿se puede colegir, por ejemplo, de que puede ser una mejor vía que uno trate de exportar productos a países, si querés, similares a Guatemala, por lo menos para empezar a agarrar así el feeling de cómo es la cosa, antes de irse a países más donde hay regulación más complicada? Es un arma de dos filos, realmente, porque también hay que ver la coyuntura política del país al que vamos a exportar, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, recientemente hubieron problemas políticos en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y si yo puse los objetivos y mi inversión en esos países, pues tal vez no fue el mejor escenario, ¿verdad? Entonces es bien importante ver la economía del país y la estabilidad para poder nosotros tener un plan de negocios de exportación. La parte socioeconómica, la parte cultural, ¿verdad? Porque no es lo mismo la forma en que nosotros hablamos y pensamos que tal vez la gente de Panamá, ¿verdad? Entonces es otra coyuntura a nivel del recurso humano, ¿verdad? Sí. Algo también importante es que no solo exportamos productos, también exportamos servicios, ¿verdad? Y muchas empresas y emprendedoras en Guatemala están actualmente exportando servicios. Precisamente en AGEXPORT existe un sector de servicios donde están integradas todas los sectores de especializados en servicio, por ejemplo, software, turismo, salud, y hay mucha gente emprendedora pues que ya actualmente está teniendo exportación de sus servicios en la región. Sí, yo creo que lo importante, como dice Rolando, es para empezar puede ser una buena experiencia, por ejemplo, aprovechando la unión aduanera con Honduras y El Salvador es un primer paso. La cosa es no acomodarnos, ¿no? Porque realmente la diferencia de requisitos entre Honduras, El Salvador y Guatemala es mínima, ¿no? Luego hay que experimentar con algo un poquito más avanzado, como pudiera ser Panamá o México. Y o Colombia, imagínate. O Colombia. Y luego pues ya lanzarse tal vez a otra cultura, con otro idioma, pero que al final también me va a generar una cantidad de ingresos mucho mayor que el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, la cuestión es tener como decimos, un plan de negocio que nos lleve más allá de la región a los mercados que realmente son competitivos y atractivos. Que para eso también hay programas, incluso, por ejemplo, está el CBI, están programas de los países en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que le ayudan a uno a vencer los posibles obstáculos que pueda ir encontrando para ingresar a sus mercados, porque ellos sí tienen una demanda real de mucho producto de nuestra región. Sí. Una realidad también es que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún país, tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos productos y motivamos mucho al emprendedor, al exportador actual, pues que siga creciendo y expandiéndose, ¿verdad? Esto es como les comenté, es ser competente a nivel regional, ¿verdad? Y es importante pues que se aboquen, pues AGEXPORT es una entidad que les puede asesorar, ¿verdad?, en el proyecto que quieran emprender y puedan pues lograr sus objetivos. Y cuando hablamos de la exportación, ¿cuáles consideran en cuanto a evaluar las razones? Hablaste de los temas técnicos, hablaste acerca de las normas que hay que cumplir. ¿Cuáles son las principales normas que uno debe tomar en cuenta? ¿Cómo sé que ya vi por lo menos las básicas o que ya vi las normas que debería haber? Lo primero, sí. Vamos a ir al corte, perdón, y cuando regresemos, platícame de esto. ¿Cuáles son esas 3, 4, no sé cuántas normas hay que tomar en cuenta para saber que estoy cumpliendo por lo menos con lo básico y no decir, bueno, ni siquiera lo de ley lo tomé en cuenta? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestros invitados respecto a qué se necesita para ser exportador. Y les preguntaba acerca de cuáles son las normas básicas que uno debe tomar en cuenta a la hora de estar exportando.
Mira, si estás negociando con un país que es miembro, ya sea del acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, o de algún otro acuerdo que tengamos nosotros multilateral o bilateral, entonces siempre hay un acuerdo que se llama de obstáculos técnicos al comercio. Y en ese acuerdo hay la obligación del país contraparte de tener una oficina de información sobre todos los reglamentos técnicos que debe cumplir el producto al ingresar a su país. Entonces, lo primero es al menos investigar esos reglamentos técnicos que necesitamos tener, que son lo que hablábamos, etiquetados, por ejemplo, el tipo de aditivos que sí se pueden usar, que no se pueden usar, empaques, etcétera. Hay quienes tienen reglamentos también con relación a ambiente. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte son los requisitos de tu cliente, ¿verdad? Porque generalmente el cliente, para cumplir con los reglamentos del país donde está operando, va a tener incluso requisitos más estrictos que el país para salvarse el cuidarse claro. La espalda, ¿no? Entonces, por decirte, si un país dice que tolera solo 5 partes por millón de un plaguicida, el cliente te va a pedir, mire, yo se lo acepto si me envía el producto con no más de 3 partes por millón, así tengo yo 2 hay margen de seguridad. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos puede estar sucediendo. Entonces, lo primero es investigar las regulaciones nacionales y luego las regulaciones o los requisitos de mi cliente. Y hablaste de un tema muy interesante que son los plaguicidas y todas estas certificaciones. ¿Aquí en Guatemala ya se hace? Sí, se hacen análisis de plaguicidas, análisis de tolerancias también, digamos, para la parte animal, de la parte de antibióticos, se hacen análisis, por ejemplo, de contenidos de metales pesados, análisis de alérgenos, porque ahora tienes en el etiquetado, por ejemplo, hay que declarar que si tiene trazas de almendras, que si tiene trazas de nueces o de otras cosas que pueden producir alergias. Entonces, todo eso ya se puede hacer en Guatemala. Sí. También los análisis de vida de anaquel, por ejemplo. Contamos con empresas también que proveen los equipos y suministros, ¿no?, para poder hacer estos análisis. Pero esto es para los laboratorios. Para los laboratorios. O sea, los proveedores de laboratorios. Correcto. Pero como exportador, obviamente yo voy al laboratorio. Al laboratorio. Así es. Y ahora, ¿estos laboratorios están certificados? Sí, solo un comentario. Hay un punto como exportador que me voy a ver obligado a tener mi laboratorio interno, depende del tamaño de empresa que tengo, ¿verdad? Entonces hay laboratorios, hay empresas, por ejemplo, muy grandes, exportadoras de purés de frutas, que por regulación tienen que tener su laboratorio interno. Que es un laboratorio de control de calidad. Control de calidad, sí. De lo que preguntabas, sí, los laboratorios en realidad se acreditan. Tienen un certificado, pero se llama certificado de acreditación. Okay. Y la norma internacional que los rige es la norma ISO 17025. Entonces, un laboratorio se acredita con esa norma en ciertos tipos de análisis específicos. O sea, el hecho de tener esta certificación o esta acreditación de la ISO 17025 es dependiendo de los rubros, o es una norma general. La norma es general, es como han oído, me imagino, tú y la 9000. Para la 9000 lo que te garantiza es que la línea de producción de la empresa va a producir siempre lo mismo con la misma calidad, la estabilidad. Ahora, un laboratorio no necesita garantizarte estabilidad en la línea de producción, sino que lo que necesita garantizarte es la confiabilidad de que el resultado es el correcto. Entonces, esa es la diferencia entre las dos normas y por eso es importante buscar a los que están acreditados. Y entonces al laboratorio lo evalúan que cumpla con las generalidades que pide la norma 17025 y la especificidad de lo que diga el método de análisis que está acreditando. Si es un agua potable o si es un análisis de plaguicidas. Ok, o sea que tenés que tener una acreditación para cada distinto producto, por así decirlo. Tipo de análisis. Sí,
digamos que todas estas normas pues no son para desincentivar, sino para animar. El exportador se puede abocar a Hexport, nosotros lo vamos a ayudar, ¿verdad? A asesorar. Me gustó mucho lo que dijo una vez un economista guatemalteco. El empresario guatemalteco tiene casi todo en contra y por lo general, si tiene éxito en Guatemala, va a tener éxito en el mundo, ¿verdad? Entonces los motivamos mucho a que sigan emprendiendo, que crezcan como empresas y se animen a exportar. El hecho de exportar o de buscar exportar, por lo que voy entendiendo, es sí o sí hay que hacer análisis para mi producto. Dependiendo del producto. Dependiendo del producto, porque si no es un producto alimenticio, farmacéutico o es algo artesanal, tal vez las regulaciones van a ser menores, ¿verdad? Mira, si es un producto físico, casi siempre va a necesitar algún tipo de análisis, De algún tipo. el industrial, porque recuérdate que estamos hablando de que hay materias primas, hay procesos de transformación y hay producto final. Los análisis se hacen a la materia prima, a veces se hacen en el proceso y a veces en el producto final, ¿no? Porque en la materia prima es para ahorrarte costos, ¿no? Y ver si estás pagando lo que realmente necesitabas. En el proceso generalmente es para eficiencia del proceso y también, por ejemplo, para cumplimiento de regulaciones ambientales, de salud ocupacional y otras regulaciones que tenemos localmente. Y en el producto final es por lo que estábamos hablando, de adecuación a los requisitos del cliente o del mercado. Y ustedes van a tener una actividad para poder acercar a los exportadores con todos estos proveedores de servicios de análisis. Así es, el 14 de marzo tenemos la actividad, tenemos 20 laboratorios de diversa cantidad de análisis, desde textiles, de combustibles, de medio ambiente, de salud, de alimentos, y todos van a estar explicando cómo ellos pueden ayudarle al exportador, cómo contribuyen con el exportador para cumplir los requisitos de diferentes mercados. Tenemos laboratorios que saben, por ejemplo, explicarles cómo hacer el etiquetado para Estados Unidos, cuál es la diferencia con el etiquetado para Europa, o les ayudan a encontrar también lo que hablábamos de los plaguicidas, qué plaguicidas están autorizados para sus productos y las tolerancias que están permitidas. En textiles hay mucha prueba de tintes, de la fijación de los colores, de inflamabilidad, por ejemplo. También tenemos otro área que está muy regulada, son los juguetes. Entonces, tenemos laboratorios que hacen las peligrosos para los niños, ¿no? Exacto. Entonces, el próximo 14 de marzo. El 14 de marzo. Van a haber expertos, profesionales y temas referente a cada una de las industrias. Si quieren mayor información, ¿dónde la pueden conseguir? La pueden encontrar en la página de Facebook de Facebook de Hexport o de la Comisión de Laboratorios. En las dos páginas está. Y se pueden comunicar conmigo, con Jolt Gerendas en la Comisión de Laboratorios, y con gusto les podemos enviar la información. La participación va a ser gratuita para todos los interesados. Perfecto, pues ahí está la invitación para todos aquellos que están buscando exportar y que pues lo primero que tienen que saber es cuáles son esos requisitos, y si dentro de esos requisitos hay hacer análisis del producto, pues buscar bien quién lo puede hacer y cuáles son esos requisitos a cumplir. Exacto. Sí, nosotros estamos realmente iniciando un programa de ferias de sector, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, una feria de productos para la industria textil, por ejemplo, una feria para productos agrícolas, una feria para productos